En el año 1997, Hudson Soft lanzó un videojuego bastante particular de manera exclusiva para la Sega Saturn, en el cual se narraban historias sobrenaturales, supuestamente reales. Su estilo era el de una novela visual, con casi nula interacción. Varios años después de su publicación, alrededor de 2008, un usuario, en el tablón de texto japonés, Nichannel, compartió una extraña experiencia que sufrió mientras jugaba al título. De acuerdo a su relato, él había trabajado en una revista de videojuegos, que contaba con una sección de trucos, y una línea telefónica, a la que los jugadores podían llamar para preguntar sus dudas sobre estos. Una tarde, llamaron preguntando sobre el título de historias sobrenaturales, y el usuario atendió. Aparentemente el jugador detrás del teléfono pedía ayuda para poder acceder a la historia 101, un relato extra desbloqueable al ver las 100 historias del juego. El trabajador, sin poder brindarle una respuesta satisfactoria, terminó la llamada diciéndole que lo llamara nuevamente al día siguiente, para que de esta manera le diera tiempo de jugar el título. Afortunadamente o desafortunadamente, ese día el departamento editorial no podía irse hasta la finalización de la nueva revista. Lo que significaba que habría varios empleados en el edificio a los cuales pedirles ayuda. Hubo algunos miembros del equipo de producción y editorial interesados en jugar. Pero poco a poco, el número de jugadores comenzó a bajar. Para las 4 de la mañana, solo quedaban unos escasos empleados, trabajando en sus escritorios, o durmiendo en la sala de la siesta. En este punto, era su turno de continuar con el juego. Se puso los auriculares para no molestar a nadie y jugó. La voz del narrador de las historias comenzó a resonar por los audífonos. Las frases eran demasiado rápidas, y, por el cansancio, el empleado cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, ya no se escuchaba nada. La historia había terminado. La pantalla que se ve antes del inicio de un nuevo relato estaba ahí, pero distorsionada. De la mitad para abajo, se veía el rostro de una anciana desfigurado. Mientras pensaba que podía tratarse de un error de lectura del disco, la voz del narrador hizo presencia nuevamente, y comenzó a repetir: "Lo estoy mirando". Asustado, se dirigió a apagar la consola. La voz se detuvo de repente. Sonidos de cuervos, viento, truenos, lluvia, llantos y la risa de una niña se reprodujeron a través de los auriculares, mientras que la imagen distorsionada de la anciana se hacía cada vez más grande. Apagó la consola, pero aún así pudo escuchar una voz diciendo: "Tarde". El hombre aterrado se levantó de su silla y golpeó a un colega cerca de él. Su compañero, que hasta entonces estaba durmiendo en su escritorio, no entendía qué ocurría. Tras explicarle que estaba muy asustado para seguir jugando, aceptó reemplazarlo. Sin embargo, a los pocos minutos volvió de mal humor. "Los datos están dañados", dijo. Al encender la consola sin el disco, pudo verificar que el nombre de la partida guardada había sido alterada por una serie de kanjis que se repetían. El empleado terminó borrando la partida. Como dije al principio, este relato se publicó alrededor del año 2008. Lamentablemente, no he podido encontrar el hilo original donde la historia fue compartida, y, más allá de ser entretenida, parece tratarse simplemente de un creepypasta, pues incluso, fue copiada y pegada en varias ocasiones en diferentes hilos de Nichannel. Como curiosidad, antes de iniciar el juego, deberemos aceptar que Hudson Soft no se hará responsable de cualquier acontecimiento paranormal que ocurra luego de jugar al título. Tras la salida de la primera generación de los juegos de Pokémon, entre los tantos rumores que surgieron, se encuentra uno, muy poco conocido fuera de Japón, de acuerdo al cual, existían fantasmas o personas invisibles en la zona Safari. Este lugar, en el que podremos toparnos y capturar Pokémon exóticos, se encuentra dividido en 4 áreas, y en ellas, se ubican una serie de casas para que los entrenadores descansen. Es en algunas de estas casas, que se encuentran los supuestos fantasmas. El primero se sitúa dentro de la segunda área. Al tocar el botón A, frente a la silla localizada en la parte inferior izquierda, una caja de texto aparecerá diciendo: "Estoy muy cansado". El segundo fantasma se ubica en la casa de descanso del tercer área. En el mismo lugar que el anterior fantasma. Esta vez al interactuar con él, aparecerá el mensaje: "El jefe del edificio Sylph se está escondiendo en algún lugar de la zona Safari".
El tercer y último fantasma se encuentra en las casas de la cuarta área de la zona Safari. Al igual que con los fantasmas anteriores, este se ubica en la misma silla. Al presionar el botón A, este nos dirá, también quiero atrapar Pokémon. Si bien, no existe una respuesta por parte de Nintendo, explicando por qué estaban ahí estos personajes invisibles, la teoría más lógica y probable, es que se trataran de errores. Pues, los juegos de Pokémon, en especial los de la primera generación, como he contado en videos pasados, están repletos de fallos. Probablemente, un NPC fue colocado en este sitio, pero debido a un error, el sprite del mismo, no puede verse o tal vez, se tenía planeado el ubicar en ese sitio, un NPC, pero posteriormente, el mismo fue eliminado y solo se dejó por equivocación la caja de texto. Esto explicaría, la razón por la que este mito no se dio a conocer fuera de Japón. Pues, las versiones comercializadas fuera del país del sol naciente, se trataban de actualizaciones de los títulos originales, los cuales corregían varios errores. En estas últimas versiones, en caso de acceder a las locaciones donde se encontraban los fantasmas, si presionamos el botón A, frente a las sillas, no ocurrirá nada. Cuando iba a la universidad, mi compañero de cuarto Taylor y yo, éramos prácticamente inseparables. Compartíamos gustos similares en casi todo, y supongo que esa era la razón por la que la vida en los dormitorios universitarios transcurrió sin problemas. Taylor y yo, éramos grandes fans de Nintendo. Con el paso del tiempo, la vida continuó para los dos, ambos nos graduamos, él comenzó a trabajar en una pequeña desarrolladora de videojuegos, y por mi parte, yo me dediqué a la escritura. Recientemente, me llegó una triste noticia. Taylor se había suicidado, con una sobredosis de pastillas. Fue un shock para mí pensar que la vida, de aquel hombre excéntrico y alegre que una vez conocí, podría haber tomado un giro tan drástico. No habíamos hablado en años, y una parte de mí deseaba haberme mantenido en contacto, tal vez podría haberlo ayudado. En cualquier caso, Taylor carecía de muchos parientes cercanos, además de su hermana y sus padres, ambos increíblemente ancianos y débiles. Me llevaba bien con su hermana, casi desde que conocí a Taylor, y ella me había pedido que la ayudara a sacar sus cosas de la casa. Acepté sin dudarlo, y una tarde nublada de septiembre fue el día acordado para realizar tal tarea. La casa parecía demasiado grande para una sola persona, lo que era desconcertante. Taylor siempre pareció haber preferido las acogedoras moradas urbanas, a esta, tranquila casa en los suburbios. En el interior, muchas habitaciones de la casa se habían deteriorado, las superficies estaban cubiertas de una capa uniforme de polvo. Lucía, como si no se hubiera utilizado ninguna habitación, salvo un pequeño estudio repleto de computadoras, la cocina, y una sala de estar que había sido convertida en un dormitorio. Algo que me resultó curioso, fue que parecía que quería evitar subir al primer piso de la casa, una suposición respaldada por una capa de polvo ininterrumpida en las escaleras. Cuando estaba por terminar de empacar, encontré una pequeña caja escondida en la esquina de su sala de estar, que contenía esos títulos de Super Nintendo, que habíamos disfrutado tanto durante la universidad. Lamentablemente, la nostalgia de ese momento fue arruinada, al darme cuenta de que Taylor se había ido. Este sagrado recuerdo que guardaba, ya no sería uno lindo, debido al trágico final de su vida. Una vez más, me invadió la pregunta de por qué había tomado tal decisión, sin decirle a nadie, sin pedir ayuda. Entre ira y tristeza, cerré la caja y la llevé hacia el remolque enganchado a la camioneta de su hermana. Cuando le dije que en la caja había juegos, ella simplemente insistió en que me los quedara, ya que sentía que de todas las personas que Taylor conocía, él hubiera querido que yo las tuviera. Aparte de los títulos de Super Nintendo, me entregó una segunda caja con juegos para PC. Los acepté de mala gana, sentía que no podía rechazarlos. No tenía intención de jugarlos, por miedo a ser golpeado una vez más, con el recuerdo de su muerte. Al llevar las cajas a casa, suspiré para mí mismo, exhausto, coloqué los juegos junto a mi colección relativamente escasa de títulos de Wii. Durante días, la segunda caja permaneció cerrada. El abrirla, apenas se había cruzado por mi mente. Pero, una noche en particular, mi curiosidad simplemente me ganó. ¿Qué títulos habría en la otra caja? Al abrirla, vi juegos como Roller Coaster Tycoon, los viejos Quakes, y algunos más modernos, como Crysis y BioShock. Pensé que todos se veían bastante bien, aunque la mayoría resultaban demasiado exigentes para mi computadora. Fue entonces cuando lo vi. Un pequeño pendrive, en la esquina de la caja.
Supuse que ahí guardaría algún juego para el que no tenía espacio donde almacenar, seguramente, debido a que el disco duro de su PC estaba repleto a causa de su trabajo. Mi curiosidad me llevó aún más lejos, me atreví a conectar la memoria USB a mi computadora. En ella, había simplemente un emulador de Super Nintendo, y un archivo llamado Marisa Story. Debe haber sido un título del que no pudo encontrar una copia física, tal vez un juego raro, que no llegó a ser lanzado en los Estados Unidos, pensé. Después de copiar y pegar los archivos en mi computadora, inicié el juego. Fui recibido con la cinemática inicial de Yoshi Island. Esto me dejó perplejo, porque hubiera jurado haber visto una copia del juego, en la caja con títulos para la Super Nintendo. No soy un jugador de PC, la mayoría de mis experiencias con videojuegos han sido en consolas, así que tras realizar algunos cambios a la configuración de las teclas, seleccioné uno de los 3 nuevos archivos. Fui llevado automáticamente a la pantalla de selección de nivel, sin haber completado el tutorial. Elegí la primera etapa y comencé. Tenía presente el haber jugado a Yoshi Island durante mis años de universidad, y aunque los recuerdos no eran del todo claros, podía asegurar que el juego había sufrido algunos cambios. Los enemigos lucían más lentos, raros e inofensivos, algunos, como los chomps, estaban ausentes por completo, y los pocos a los que me enfrentaba apenas me causaban problemas. Los pozos, estaban cubiertos con bloques que no podía romper. La única manera de morir, era golpear a un enemigo, o, al acabarse el tiempo, luego de perder a Baby Mario. Me percaté de que estaba en mi última vida, así que me sentí obligado a no permitir que Mario se alejara demasiado. Al tragarme a un enemigo, descubrí que no podía poner huevos con él, así que tuve que conformarme con escupirlos a los obstáculos. Otro cambio que noté, era que la combinación de colores era extrañamente, más pastel, y, descolorida. Al pasar al siguiente nivel, mi Yoshi no cambió de color, seguía siendo el mismo dinosaurio verde. Progresé sorprendentemente fácil a través de la segunda área, hasta que por error, fui golpeado, y Mario comenzó a llorar. Su llanto era más molesto y chirriante de lo normal, además, estaba acompañado de un áspero zumbido computarizado, como si estuviera dañando mis altavoces al reproducirlo. La combinación de colores del juego también cambió cuando esto ocurrió, y, un naranja intenso de manera intermitente, comenzó a parpadear en toda la pantalla, a un ritmo que parecían latidos. El ruido inquietante, y el cambio abrupto en la atmósfera me hicieron sentir sumamente ansioso, lo que me impulsó a recuperar a Mario lo más rápido posible. Lo cual, sin huevos para arrojar, no fue tarea fácil. De una forma u otra, logré atraparlo, y pasar al tercer nivel del mundo 1. En esta área, me encontré con otro Yoshi de un extraño color magenta, el cual, tenía a Mario. Él mismo, corría adelante mío, siguiendo lo que parecía ser, un camino preestablecido hasta el final del escenario. Si bien, evitó a la gran parte de los enemigos saltando, tragándolos, o, escupiéndolos como lo había hecho yo, ya que parecía que este otro Yoshi también carecía de la habilidad de lanzar huevos, en las pocas ocasiones en las que fue golpeado, provocaba, la misma secuencia horrible. Aun cuando yo recuperaba a Baby Mario, él mismo se teletransportaba, hacia el dinosaurio magenta. Después de lo que parecía un tiempo extremadamente largo, conseguí escoltar a Yoshi al final de la zona y completar el nivel. El siguiente área, Burstford, comenzó. Si bien el título del nivel apareció normalmente, lo que siguió me sorprendió. Los colores habían pasado de una paleta muy pálida, a una, más oscura. Casi se parecía al color del juego normal, aunque todo mucho más apagado. El escenario estaba compuesto por rocas azules que se derrumbaban. En el fondo, podía verse un cielo tormentoso. Todavía no tenía a Baby Mario conmigo, y tampoco podía ver al otro Yoshi. El tema de la fortaleza resonaba un poco más rápido de como lo recordaba, casi igualando el mismo ritmo de los pulsos naranjas, lo que me generaba una extraña sensación de urgencia, como si algo estuviera mal. Hice que Yoshi corriera lo más rápido posible. Llegué al final del escenario, y me encontré con el dinosaurio magenta y Baby Mario. Kamek hizo presencia, voló por encima de sus cabezas, y, de manera habitual, una caja de texto apareció. Sin embargo, el mensaje no era el normal. Llegaste demasiado tarde. Esto es tu culpa. Luego voló de un lado a otro de la pantalla, pero sin dejar caer ninguna partícula de magia. Simplemente, se fue volando. La música de la pelea contra el jefe comenzó a reproducirse, pero no había nadie con quien pelear. Fue entonces cuando me di cuenta de que los bloques en los que estaban, el Yoshi magenta y Mario, estaban por romperse.
como si la cinemática de Kamek continuara, no podía moverme. No tuve más remedio que mirar mientras caían. Escuché los gritos de Baby Mario, aún horribles y chirriantes como antes. Gradualmente, se fueron desvaneciendo, a medida que la pantalla se oscurecía. Aparecí nuevamente en el menú de selección de nivel, la música se había detenido. Como si aún no las hubiera completado, todas las zonas que ya había superado estaban bloqueadas. Seleccioné el próximo nivel, y entré en el extraño segundo acto del mundo 1. La paleta de colores se encontraba desaturada, casi en escala de grises. Por otro lado, el sonido parecía distante y apagado. Mi Yoshi ahora estaba gris. Su sprite había sido editado, su rostro lucía exhausto y cansado, su cabeza estaba más baja de lo habitual, y todo su cuerpo se encontraba hundido, como si llevara una carga inmensa. Baby Mario estaba una vez más en la espalda de Yoshi, pero los detalles como sus ojos, estaban desaparecidos, lo que daba la impresión de una cosa inanimada con forma de bebé. Yoshi se movía más lento ahora, y los enemigos, habían vuelto a su dificultad habitual. Al ser golpeado por uno de ellos, el bebé no comenzó a flotar, sino, que simplemente cayó inerte al suelo. No hubo llantos, ni medidor de tiempo, nada. Podía recogerlo cuando quisiera, y simplemente, reaparecería en la espalda de Yoshi. Me di cuenta de que sin él, Yoshi se movía normalmente, pero la pantalla ya no se desplazaba, lo que me obligaba a volver a levantarlo. Cada vez que parecía que iba a caer por un precipicio, Yoshi simplemente se detenía en el aire, y aparecía en el extremo de la plataforma de la que había saltado, salvándome de un inminente game over. Después de recorrer algunas áreas más, de esta morbosa versión del juego, llegué al octavo nivel, el castillo. El título de la zona estaba completamente en blanco, pero el nivel en sí, no parecía haber recibido grandes cambios. Al llegar a la sala del jefe, me encontré con una habitación totalmente vacía, excepto por lo que parecía un bloque de huevos, cuyos puntos verdes habían sido reemplazados por un desorden de píxeles, que hacían juego con el fondo de la sala. Kamek volvió a aparecer, esta vez declarando: "Ahora puedes herir al responsable. Es hora de enfrentar el castigo". Una vez más, voló de un lado a otro sin usar magia, y desapareció. En esta ocasión, la canción de jefe no inició. En su lugar, se reprodujo el sonido de Baby Mario, llorando incesantemente. El llanto, pasaba de ser casi inaudible a inquietantemente claro. No había nada que hacer más que interactuar con el bloque pixelado. Al hacerlo, aparecieron huevos, sin manchas, eran óvalos simples de un uniforme color blanco. Frustrado, comencé a tirarlos a las paredes. Rebotaron de un lado a otro, hasta que uno golpeó a Yoshi. La pantalla parpadeó abruptamente y se oscureció un poco. Hice lo mismo, unas cuantas veces más, hasta que la pantalla se volvió completamente negra. Una animación se reprodujo con Yoshi girando y cayendo. Yoshi desapareció, y el juego se cerró. Después de eso, a pesar de mis mejores esfuerzos, se me hizo imposible volver a abrirlo. No pude evitar preguntarme qué significaba. ¿Por qué Taylor jugaría un juego tan horrible? Esto no pudo haber sido lo que lo llevó a tomar la decisión de acabar con su vida, ¿verdad? Tan pronto como pude, me reuní con su hermana una vez más, y le pregunté si conocía a alguien llamada Marisa. Ante tal pregunta, esbozó una mueca en señal de tristeza, y luego de unos segundos de silencio, me respondió: Marisa, era la prometida de Taylor hace unos años. Estaban comprometidos, se iban a casar, e incluso Marisa estaba embarazada de su hijo. Un día, Taylor y ella se pelearon. Ella se fue. Hubo un accidente de tráfico, poco después, Marisa y el niño fallecieron. Taylor nunca volvió a ser el mismo desde entonces. La culpa era demasiado para él. Siguió trabajando y viviendo, pero ya no era él mismo. Su respuesta me golpeó profundamente. Taylor había diseñado el juego, por dentro y por fuera, como una mirada a su propia vida, hacia su culpa y su muerte. Era una nota de suicidio de una manera retorcida. Taylor había concentrado toda su rabia y dolor, en programar esa cosa terrible. Los 3 primeros niveles fueron una secuencia onírica, un mundo simple y perfecto, de colores pasteles, solo roto, por el miedo a perder a su hijo. La fortaleza, fue la noche de la muerte de Marisa, y los últimos niveles, fueron los años previos al suicidio de Taylor, un camino largo y doloroso de privaciones y aislamiento. Agradecí a su hermana por su tiempo, y me disculpé por la intromisión. Ella dijo que no había problema, y que se sentía bien, luego de sacar todo esto de su pecho. Lamento no haber estado ahí para él, no poder ayudarlo. Ojalá hubiera sabido cómo se sentía, hubiera intentado apoyarlo. Tal vez, hubiera logrado evitar este final.
Pero supongo que no tiene sentido quejarse de lo que no puedo cambiar. Si me quedo aferrado al pasado, puede que poco a poco, él mismo me carcoma, como lo hizo con él. Todo lo que realmente puedo hacer ahora, es avanzar. Espero que todos los que escuchen esto, no duden en tomarse un tiempo, para hablar con sus viejos amigos, y brindarles una mano de ser necesario, para que esto no vuelva a ocurrir. Así llegamos al final del video, espero que lo hayan disfrutado. Agradezco a quienes donan en mi Patreon, y a Mr. High Quality, el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos. Su canal y el nombre de la canción los podrán encontrar en la descripción. Ahora sin nada más que decir, me despido, nos vemos en un próximo video, y recuerden que, creer o no creer, es su decisión.